nos vamos a Valledupar. En Valledupar se puede pueblear, no, porque ya es muy ciudad, ¿no, Mauricio? Pero sí, ya es muy ciudad, sí. Muy Tiene ciudad. toda la razón, sí, ya es muy ciudad. Uno tendría que ir pronto a municipios cercanos, La Paz. La Paz, sí. La Paz. No, usted no se iría a pueblear. No, pues sí, a Patillal, conocer. dice Andrés. Yo iría a La Paz a conocer las minas de carbón. Por eso, y por pueblea ejemplo. un ratico. Pueblear, sí, chévere. Es que hay lugares para pueblear, o sea, pueblear es cualquier cosa, Paola. ¿Sí? Llegar a un pueblito y usted disfrutar del conocer, pueblo. sí. Usted para, se toma de pronto una refrescante cerveza en medio del calor sabanero. Uy, sí. Y además que en Valledupar que el calor es intenso. muy Pregúntele a intenso. Andrés Camaño, que no es de Valledupar, un poquito más al norte, Por ahí pero, cerquita. pero es hijo del calor. En fin, Mauricio, vámonos a Valledupar y hablemos del Centro Cultural de la Música Vallenata. ¿Enredado o no enredado? Pues bastante enredado, Juan Pablo. Recordemos que fue un proyecto que inició con cuestionamientos, empezando porque en 2021, cuando se suscribió el contrato, se hablaba de que había otras necesidades en la ciudad de Valledupar y pues en el departamento en general, como para invertirlo en un centro cultural de la música vallenata. Se hablaba de que pues estábamos en plena pandemia, que se requerían hospitales, de que se requería también en educación. Finalmente pues este proyecto salió adelante, se construyó o se está en ejecución esta obra que ya ha tenido un valor superior a los 140.000 millones de pesos. ¿Qué pasa ahora, Juan Pablo? Pues se tenía que haber entregado en este mes, en mayo. Ya se anunció en días pasados que nuevamente se requería de otra prórroga y se va a entregar aparentemente en el mes de septiembre. Y se necesitan más recursos para poderlo terminar. Esta es la denuncia que se ha tenido pues, desde el departamento de Cesar, y nos acompaña pues la diputada Margarita, se me fue el apellido, Zuleta. Margarita Zuleta, ella nos va a contar pues qué ha pasado con este contrato, qué ha pasado con esta obra, por qué ha tenido tantas demoras y pues cuáles son esas nuevas denuncias. Bienvenida, diputada, sigue la W. Bueno, inicialmente nosotros habíamos hablado hace un tiempo de estas obras que por lo menos tenían algunos sobrecostos. ¿Qué se sabe de la obra? ¿Va a ser terminada finalmente? ¿Se requieren sí o no de más recursos? Ustedes que le han hecho seguimiento, por favor. Bueno, un saludo muy especial para todos. Efectivamente, hemos conocido recientemente que la obra va a requerir más recursos. El Centro Cultural de la Música Vallenata es un proyecto que se priorizó para ejecutar en este periodo de gobierno y su formulación y contratación se dio más o menos para mediados o finales del año 2020. De manera que estábamos en plena pandemia y sí, por supuesto que en el Cesar muchos alzamos la voz, no porque considerábamos que la obra fuera una mala idea en sí misma, sino porque ante las dificultades socioeconómicas que atravesaba el territorio, pues considerábamos que no era la obra más pertinente, sobre todo cuando teníamos hospitales en crisis, incluso algunos en paro porque no le habían pagado a sus trabajadores y estábamos invirtiendo más de 140.000 millones de pesos en este centro cultural. La obra se proyectó para ser terminada en mayo de 2023, es decir, en este momento ya debería estar terminada, pero hubo una prórroga en tiempo que solicitó el contratista y fue autorizada por la gobernación y según ellos van a terminar a finales de septiembre. Con respecto a la adición de los recursos, todavía no se sabe la cuantía que la gobernación adicionará, aunque ya confirmaron que efectivamente lo harán. Por parte de la gobernación que ya le entregaron pues un balance de cómo van estas obras a la asamblea departamental, que eso fue en días pasados. ¿Qué les dijeron por parte de la gobernación? ¿Ya se está avanzando, por lo menos sí se va a cumplir? ¿En qué porcentaje de avance va esta obra y de cuántos recursos adicionales estamos hablando? Lo que ha dicho la gobernación es que la obra física, que efectivamente se nota, va avanzando, lleva algo así como un 60 o 63% de ejecución de la obra física. Como te decía, se supone que la entregarían a finales de septiembre y no han cuantificado, no han dicho el valor exacto que adicionarían. Las preocupaciones hoy para la ciudadanía vallenata, ya más que no se haga o se haga la obra porque sea o no pertinente, ya la obra está en marcha, es que esto efectivamente se termine, se ponga en funcionamiento y se garantice un modelo de operación que lo haga sostenible y que esto realmente impacte en la calidad de vida de todos los cesarenses, tal vez en la promoción del turismo, atrayendo pues una oferta cultural
y de industrias creativas más poderosa Valledupar. Diputada, generalmente, y lo comentábamos hace un instante con mis compañeros aquí, cuando se da este tipo de prórrogas en los contratos y sobre todo adiciones, es cuando estamos llegando a periodo electoral. ¿Cree usted que esto de alguna forma podría estar conectado con el hecho de que ya vienen las elecciones regionales? Pues mira, si hay una cosa que sea reiterativa en el departamento del Cesar, y ustedes lo pueden mirar en cualquier obra, es que todos los proyectos, especialmente los grandes proyectos, tienen adiciones y prórrogas. Casi todos llegan a 50% de adición y las prórrogas son reiteradas. O sea, aquí la mayoría de las obras grandes que ha ejecutado este gobierno, hablemos de, por ejemplo, el estadio de fútbol, el hospital que se hizo en Aguachica, los parques o los centros deportivos que se hicieron para Juegos Bolivarianos, la mayoría tiene prórrogas, incluso hay algunos que no se han terminado, adiciones, de manera que, digamos, ya estamos lamentablemente acostumbrándonos a que esta es una práctica reiterada de parte de este gobierno. De todas formas, pues bueno, si el contrato va marchando y hay una expectativa de septiembre, pues ojalá eso se cumpla. Pero usted nos dice que hay otros proyectos que tienen una suerte similar, y es que están inconclusos y están dentro de las prórrogas. ¿Se le vienen a la mente otros proyectos que pudiéramos tal vez ponerle la lupa para ver qué es lo que está pasando? Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a una obra que para el Cesar es muy importante, que arrancó por allá en el año 2012, que se llama el Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar. Esa obra que para cuando inició debió proyectarse en una suma de más o menos 57.000 millones de pesos, debió entregarse un año después, es decir, en el año 2003. Y a esta altura, estamos ya en el año 2023 y la obra no se ha entregado completamente. Y no solamente eso, sino que la obra que empezó en un proyecto de 57.000 millones de pesos, ya casi con otros proyectos adicionales que se han ido sumando, está rodeando los 100.000 millones de pesos. Esa es una de las obras que más nos preocupan, que queremos ver en funcionamiento en un área que le llaman el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Pesca y la Acuicultura, porque aquí en el departamento del Cesar hay unos complejos cenagosos muy importantes, tenemos una población de familias pescadoras muy grande, que están pasando situaciones muy difíciles y que necesitan proyectos como ese para salir adelante en su actividad económica. Esa es una de las obras más preocupantes para el Cesar. Pero yo sí quedo sorprendido. O sea, una obra que cumple ya 10 años de estar avanzando y nada que la inauguran, ¿o es porque le han ido metiendo también otros, sí, adiciones no solamente al contrato, sino también edificios adicionales o elementos adicionales al diseño original? Es que 10 años me parece absurdo, y no solamente 10 años, sino que casi se duplicó el valor, diputada. Así es, mira, no, la obra cuando nació el proyecto, cuando nació el Centro de Desarrollo Tecnológico, estableció que construirían dos sedes, una sede para el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería y otra sede que se llamaría el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura. El primer proyecto se terminó, por lo menos en la obra física, el de la ganadería, y el de la pesca no se terminó con el primer contrato. Los recursos que estaban establecidos para esta segunda obra se le adicionaron a la primera, o sea, el de la ganadería, con eso terminaron esa obra física. Por un tiempo, pues, se liquidó ese contrato, terminaron allí, pero el proyecto quedó inconcluso en sí, porque faltaba la otra obra que había iniciado y no había sido terminada. Cuando llegó este gobierno, acordémonos que Luis Alberto Monsalvo, el actual gobernador del Cesar, que aunque está suspendido, tiene orden de captura, pues él en su primer gobierno arrancó este proyecto, el proyecto estuvo como suspendido en el gobierno pasado un tiempo, digamos, se liquidó el primer contrato y dejaron así. Cuando él llegó nuevamente en enero del 2020, reactivó la obra, hizo un nuevo contrato para terminar el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Pesca, que otra vez debió terminarse un año después, se terminó finalmente supuestamente en obra física, lo que es la infraestructura como tal, a principios de este año, pero nada que entre en funcionamiento, los equipos que se han adquirido no se han puesto en funcionamiento, es decir, la obra no ha sido entregada al servicio de los cesarenses, el proyecto como tal sigue inconcluso. A preguntarle sobre entonces qué hacer, qué hacemos entonces, porque ya vamos 2 periodos o 3, si contamos la mitad de otros periodos de administraciones. Sin embargo, entonces, ¿qué hacer? Porque si bien la adición presupuestal de pronto está mal porque ya han dado mucho dinero, pero también es necesario, dicen la contraparte, ¿qué hacemos para entregar este proyecto?
Pues bueno, si estamos hablando del Centro Cultural de la Música Vallenata, este pues tiene unos recursos asegurados y se deberá entregar en septiembre. Lo que nos toca a todos es hacer una veeduría y seguimiento para que lo terminen. Con respecto al Centro de Desarrollo Tecnológico, estamos en lo mismo. En la Asamblea Departamental hemos hecho varios debates de control político, incluso los órganos de control han venido haciendo seguimiento y yo creo que ya toca que eso quede en manos de la justicia para que determine si efectivamente las irregularidades que nosotros hemos evidenciado y hemos denunciado se produjeron o no y que sean los órganos de justicia los que determinen si hay responsabilidades al respecto, en lo que nosotros creemos que sí. Diputada, se ha hablado, bueno, ya hablamos de todos los recursos que se van a invertir en materia de infraestructura, pero ¿qué han dicho por parte de la gerencia del Centro Cultural de la Música Vallenata frente a la dotación, frente al archivo, frente a la documentación? ¿Cómo va eso? ¿Finalmente se tiene ya los insumos para que pues, se ponga en funcionamiento este centro cultural? Bueno, lo que se ha socializado hasta ahora es que el Centro Cultural contará con un número determinado de estatuas de cera, que son estatuas que van a representar las figuras de los juglares más representativos de la música vallenata, en el marco pues de la preservación de la memoria histórica de la música vallenata. Ya se han develado de hecho varias de esas esculturas, hay otras que están pendientes por ser develadas, estimo que si no recuerdo mal serán unas 30 esculturas. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que hay otros avances, otras inversiones que ha hecho la gobernación en un esfuerzo como por recopilar esa memoria histórica y documentarla, recoger biografías de los juglares y demás. Eso lo están haciendo, creo, con el Círculo de Periodistas de Valledupar. El avance de eso, pues la verdad no tengo conocimiento, no recuerdo que haya habido una socialización reciente frente a qué tanto se ha avanzado en ese ejercicio documental, pero lo que esperamos es que haya sido lo suficiente para que en el mes de septiembre, cuando se entregue la obra, pues de una vez se pueda poner todo esto que se haya realizado conjuntamente al servicio del museo y, como te decía, se encuentre un modelo de operación que sea sostenible en el tiempo y que haga de este un centro que le sirva a la gente, a la cultura y a las industrias creativas de aquí de nuestra región. Pues diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, abrirnos los ojos y yo creo que sobre todo a los valdeparenses, a los habitantes de Valledupar sobre esta situación. Muchas gracias. Mauricio, ¿usted habló con el departamento del Cesar, habló con la gobernación para ver qué es lo que está pasando? Claro, buscamos al gobernador encargado, Andrés Mesa. El gobernador obviamente no respondió nuestros llamados, nuestros mensajes. Nos Obviamente comunicamos no, pues no, con... es que sea obvio que no Claro. nos contesten. Esther Mendoza, ya la secretaria de Infraestructura del departamento. Recordemos que ella está siendo investigada disciplinariamente por la Procuraduría General justamente por este centro cultural. ¿Ah, ella, sí? Ella tiene, ya se le formuló pliego de cargos por aparentemente algunas inconsistencias que hubo en la contratación. Ella nos dijo pues que estaba en una cita médica, que no nos podía atender, que teníamos quebrantos, sin embargo que nos comunicáramos con el jefe de prensa, Jorge Laporte. Sergio López es el gerente del Centro Cultural. Él también nos dijo pues que sí estaba interesado, pero que a través de Jorge Laporte buscáramos la respuesta, que nos atendiera la entrevista. Ahora buscamos a Jorge Laporte, él nos dijo que simplemente pues no iban a salir a dar respuesta porque estaba la diputada, que era la contraparte, que esto no le iban a hacer juego a intereses políticos para ellos y que en consecuencia pues que ya habían dado la respuesta a la Asamblea Departamental la semana pasada y no nos iban a dar respuesta a nosotros. Pero pues nosotros sí quisiéramos una respuesta. Claro. ¿El señor Laporte quién es? Él es el jefe de prensa de la gobernación del departamento de... Y él fue el que dijo que Cesar. ya habían respondido Que en la ya, asamblea en la y que asamblea. entonces no iban a responder más. Exacto, y que esto obedecía a intereses políticos. No, pues intereses políticos que terminen un centro cultural que prometieron hace 3 años, pues no le veo yo el interés político. Interés político que nos expliquen por qué viene una adición presupuestal a un centro que ya costó 140.000 millones de pesos. No veo el interés político. El interés es general y el interés es de los habitantes no solamente de Valledupar, sino del Cesar. Y por qué no decirlo, los amantes de la música vallenata en todo el país, que les gustaría contar con un centro cultural de buen nivel y que por ahora lo que tienen es una obra ni siquiera gris, ¿no? Una obra ya avanzando poco a poco.